Ok, ¿comenzamos? Comenzamos. Muy bien, queridos y queridas, bienvenidos, bienvenidas, todas quienes están aquí conectados en vivo este 16 de diciembre del 2024. Bienvenidos a quienes también están viendo esto en diferido en el canal de YouTube de Cultivar la Mente. Bienvenido, Benja, gracias por estar con nosotros. Sí, muy contento de estar acá y tener un espacio tan, no sé, distinto para conversar de otra forma y muy agradecido de tu invitación, Gonza. Genial, súper, muchas gracias por aceptarla. Am, Brevemente voy a compartir esto que me estaba dando cuenta ahora, que este programa de Reimaginar lo Humano va a tener 4 años y medio. Esta es la entrevista número 25 y está esta página que se llama Reimaginar lo Humano y ahí pueden ver entrevistas con Claudio Araya, con David Lloyd sobre Ecodharma, con Russell Colt sobre compasión, fuerza e indignación moral frente a la injusticia, con Margaret Callen sobre ecuanimidad, con Juan Pablo Rego, Premio Nobel Alternativo chileno, gran valor sobre nuestra identidad biosférica y cósmica, en fin, Manu O'Connell, Robert Thurman, en fin, tocamos temas desde la psicoterapia a la sexualidad, a la política, en fin, un mix de temas. Así que si quieren ver todas las entrevistas están disponibles gratuitamente y las que están en inglés están con subtítulos o con opción de doblado al español. Así que es un recurso gratuito para todo el mundo. Y tengo la super suerte de tener a Benjamín Segers como Ujú. entrevistado número 25 de esta serie. Súper contento de que esté aquí el Benjita. Y le digo el Benjita porque también es un amigo querido de muchos años y vamos a exprimir un poco su sabiduría y su experiencia respecto a la psicoterapia contemplativa. Ese va a ser nuestro foco de atención. Vamos a hablar también acerca del sufrimiento humano y nuestra naturaleza búdica, como decía el título del encuentro. Y brevemente les cuento que, para quienes no lo conozcan, que Benja es psicólogo clínico, hace terapia con adultos y con parejas con bastante experiencia ya. Él hizo un magíster en salud mental y en psicoterapia contemplativa en la Universidad de Naropa, en Boulder, Colorado. Y tú te graduaste como psicólogo en la Diego Portales, en Chile, ¿cierto? El Diego Años Portales, atrás. años atrás. Bueno, Benja ha sido docente en cátedras de psicología en distintas universidades y actualmente, bueno, ambos somos profes del diplomado en Mindfulness y Psicoterapia también y dirige el Instituto Mindfulness eh, y lo co-dirigió junto a Vero Guzmán, de quien vamos a hablar en un ratito más. Esta charla también es en homenaje a ella, a su memoria. Y bueno, de todo eso vamos a hablar hoy con Benjamín. Pero como siempre en estos encuentros, me gustaría proponerles comenzar con una pequeña práctica, de tal manera que no sea todo cháchara y cabeza, sino que bajar un poquito al cuerpo también y al presente. Así que te invito a tomar una postura cómoda y estable. Te invito a estirar un poco la columna, a relajar los hombros. Tomamos unas 3 o 4 respiraciones profundas, inhalando por la nariz, exhalando por la boca, por la nariz completamente. En cada exhalación podemos soltar un poquitito más, relajar el cuerpo y también te invito a soltar un poco las preocupaciones del día, lo que ya pasó. Y nos permitimos ir conectando con el presente, con este momento de apertura, de conversación, de aprendizaje.
suavizando la respiración, suavizando el cuerpo. Y yo me quiero sumar a esta práctica con la intención de que podamos traer nuestra atención a este momento. Nuestras mentes tienen esta capacidad tan increíble de ir y venir, y así son. Entonces, sea lo que haya pasado en tu día, ahora intenta traer tu atención a tu cuerpo ahora, trayendo la mente de vuelta a casa, con lo que sea que esté pasando. Este gran milagro que es poder traer la atención de vuelta a casa y estar acá, estar aquí, como sea que estés. Decimos que eso es la base de la cordura, de la salud, traer la mente a este momento. Así que un segundo, reconociendo cómo estamos, y podemos ir abriendo los ojos. Y te invito a que sigamos haciendo esto durante nuestra conversación, trayendo la mente a casa. Muy bien, gracias, Benja. Salud por ahí. Benja, em, tú eres algo un poco extraño, ¿no? Tú eres un psicoterapeuta contemplativo. Eh, Te has convertido, has devenido eso con el paso de los años, y tu caminito te ha llevado hasta aquí, en este momento. Em, Sería muy bonito escuchar un poco de cómo llegaste a este camino. ¿Cuáles serían algunos hitos principales para ti, para lo que estás haciendo hoy, unificando el ámbito de lo contemplativo y lo psicoterapéutico? Ujú. Bueno, encantado. Yo creo que contar la historia lo hace un poco más humano. Así que, por mi parte, puedo decirte que yo siempre tuve como un interés como por la práctica contemplativa. Mi mamá fue profesora de religión. Y eso marcó Mm, mucho mi vida de chico. Y fue profe de religión desde una visión muy aterrizada. O sea, todos los veranos íbamos a hacer como servicio social. Y estaba ese aspecto del servicio, pero yo tenía una inquietud también súper grande por cómo conectar más con la vida, conectar más con la naturaleza, salir a caminar un montón al mar. eh, Empecé a leer budismo por mi parte, por mi cuenta, mm, mientras que yo estaba en un colegio católico que me hacía mucho sentido eso también. Y el primer año de la universidad, el primer día de la universidad, nos hicieron unas prácticas como corporales, que había que pasar por 5 prácticas, y una de ellas era la práctica de meditación, y me dio mm, introducción a Human, mm, primer día, y la historia es un poco graciosa, porque esa vez lo encontré muy aburrido, y me mm, fui al grupo de Tai Chi, y, pero yo ya practicaba por mi cuenta, con los libros, con las cosas que había encontrado, y esos años practiqué en la tradición Vipassana, algo practiqué en la tradición Zen, y bueno, después en un viaje llegué a otro centro de meditación y ahí pasó algo que para mí fue súper importante, que como al cuarto día o el quinto día, el profesor que estaba guiando la práctica dijo en inglés, Today let's just be mindful. Yo no había escuchado nunca la palabra. mm, Today let's just be mindful. Simplemente seamos, estemos presentes, seamos mindful. Pero esa combinación no la había escuchado. Mindful, mi mente puede estar completamente en algo y como que fue un clic muy grande. Y ahí mm, llegué
a Chile y lo primero que hice, unos días antes de hecho, fue buscar mindfulness y encontré Mindfulness Chile, Instituto Mindfulness Chile Mm, y encontré con el diplomado para terapeutas de Verónica Guzmán. mm, Y apenas llegué, eh, empecé a estudiar con ella, tomé ese diplomado. Y eso yo encuentro que realmente cambió mi vida. Y le agradezco tanto, estoy muy, muy, muy agradecido de la Vero. Voy a contar un poquito más quién es ella. eh, pero yo estudié con la Vero 12 años eh, y ahí empecé a practicar en la tradición chambala. Y para mí fue muy importante porque yo partí mi carrera de psicólogo el último año estudiando con la Vero. Entonces yo, la primera persona que atendí, y ella tenía varias de estas nociones presentes. mm, Después me di cuenta que esto era muy raro, de hecho, como tú dijiste, que era muy mm, excepcional. mm, Porque me parecía tan normal o tan que me hacía tanto sentido a un nivel como básico, como común, era bien, bien raro para nuestros tiempos. Con la manera en que mm. por ejemplo, la psicología que yo estudié, que no debe ser muy distinta a la que estudiaste tú. Así que hablando, Totalmente. Mm, como que el camino te encontró, o sea, que te haya tocado la Vero guiándote una práctica en tu universidad. Bastante increíble, bastante increíble. En, en mi propio camino yo congelé la universidad para irme a un monasterio, porque no ah, encontraba lo que estaba buscando, ¿no? En las ah, psicologías convencionales, en la ah, católica, año 99, ¿no? ah. 99-2000. Qué lindo, qué lindo. Pero claramente tenías una apertura y una inquietud espiritual desde más chico entonces. Sí, de más chico y ya me acuerdo que el segundo, tercer año había varios ramos que yo no leía lo que me daban porque estaba muy apasionado leyendo de budismo, leyendo como de otras formas que, que tenían dos cualidades que a mí me sorprendían, porque uno era una perspectiva mucho más amplia, a mi parecer, pero el otro era una perspectiva mucho más terrenal, en la cual estábamos básicamente todos en la misma situación, la situación Mm, humana. Y esas dos cosas yo no las podía encontrar mucho en la facultad de psicología, que me encantaba, por mm, lo mucho estudiar psicología. mm. ¿Puedes decir algo más acerca de eso, sobre esa visión amplia que encontraste en el budismo y Mm. también eso terrenal o la condición humana? ¿A qué te refieres con eso? La visión amplia, bueno, el budismo se ocupa mucho la palabra visión. Mm, Se dice eh, que el budismo te ofrece una visión, y esa visión quiere decir eh, que hay naturaleza sana, que hay naturaleza búdica, que hay salud en los seres humanos. Esa es como la visión. Y podemos hablar un poquito más de qué significa eso. Pero no solo eso, sino que se dice, existe una visión, hay un camino y hay un fruto. mm, Y a mí me encanta esa imagen porque vamos todos por nuestra vida y de pronto se nos ofrece una visión que es muy distinta a la de nuestra cultura, que es la visión del pecado original. mm, Eh, es la visión que está muy presente en el paradigma judeo-cristiano de que hay algo mal en nosotros, de que hay algo falta en nosotros. Pero básicamente en falta. Y no sé si tú compartes esta perspectiva, pero en el trabajo psicológico uno a uno es como lo central a lo que uno da tarde y temprano. La sensación de que hay algo como realmente de base que está mal, que está roto. Y no mm, estoy hablando como necesariamente de trauma, no estoy hablando necesariamente como de heridas de apego grave. Estoy hablando como de ser un ser humano en estos tiempos. Pareciera que estuviera imperante esta visión. Y acá me encontré otra, la visión de que en los seres humanos hay tremendo potencial, eso lo decía también la psicología, pero también hay una visión de que en la mente, así como es, hay salud. mm, mm, Y bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Pero la segunda parte que a mí me sorprendió mucho, esto que te decía que era más terrenal, a mí en la psicología me la enseñaron siempre como el estudio de la patología allá afuera. Vamos a ver personas que tienen patología, vamos a estudiar sus patologías y, y nos separa mucho de las otras personas. La llamamos pacientes allá afuera, las que tienen sus patologías. Y de pronto me encontré una tradición en el budismo que su pregunta fundamental era el sufrimiento humano. mm, El camino del Buda, de hecho, de mm, por qué sufrimos los seres humanos y, y cómo.
cómo entender un poco más de ese sufrimiento, que por lo demás nos pone a todos en un nivel parecido. Y a mí ujú, ese ejercicio me pareció súper interesante. ujú, ujú. ¿Y, y tú crees que cuando el budismo, la psicología budista habla de sufrimiento, se está refiriendo a lo mismo que a lo que se refiere a la psicología occidental cuando habla de sufrimiento, cuando hablamos de depresión, ansiedad, trastorno de personalidad, fobias, adicciones, etcétera? ¿Cómo lo ves? O sea, sí y no, porque Mm, en un primer nivel, por supuesto, todos los grandes sufrimientos que la psicología ha sido tan hábil en describir a un mm, nivel súper preciso de ujú, categorías, tipos de sufrimiento, tipos de tratamiento, y eso es súper importante. ujú, Pareciera que en eso se nos escapara el sufrimiento de vivir, por decirlo, ujú, de, de estar expuesto a un mundo impermanente, de estar expuesto al cambio entre el dolor y la belleza, a que ujú, queremos a alguien y podemos perder a alguien, a que nos enfermamos, a la vejez, al duelo, como está, pero pareciera que esa parte que es el sufrimiento más propio de la vida, eh, yo encontré que no había tanto acento para eso y, mm, y cómo lidiar con tener un corazón, ¿cierto? Cómo lidiar con tener una mente que se va y viene. eh, de eso hay ahora un poco más, diría. ujú. Claro, sí, en la psicología es interesante porque desde algunos marcos la neurosis sería como un estado el más óptimo posible, ¿no? Como ser neurótico más o menos funcional. Incluso en algunos enfoques estoy pensando en Melanie Klein y llegar a una posición depresiva en la salud, ¿no? Donde uno y el objeto están integrados, ¿no? Qué fuerte eso. ¿Cómo, cómo, cómo lees ese, o cómo se puede tener un puente entre esa visión donde lo más sano que uno puede optar es ser un neurótico funcional, a una visión del potencial de despertar, de que todos tenemos naturaleza búdica? Podemos ir por varios lados para tocar esa pregunta en esta hora juntos, pero te la lanzo ya de entrada, ¿no? ¿Cómo se puede tener un puente entre esas dos miradas aparentemente tan disímiles? ¿Tú Ujú. la ves como un continuo, por ejemplo, o lo ves como dos cosas completamente aparte? Bueno, nos metimos en el meollo del asunto, ¿cierto? Tal cual. Y eh, a mí me parece que hay varias cosas que podemos decir. La primera es que me parece que cuando se habla de sufrimiento neurótico y el sufrimiento budismo, en el budismo a veces se habla de cosas como distintas. Primero porque tenemos nociones de ego súper distintas en las dos tradiciones. Ujú, Entonces, eh, el ego en la psicología occidental, si quieres decir contemporánea, es casi que es un logro, de hecho. La ujú, construcción de un ego estructurado, funcional, que me ayuda a orientarme en el mundo, es un gran logro y de hecho es lo que normalmente pasa cuando las condiciones son adecuadas. ujú, Es natural. Es natural que construyamos un ego que nos permita orientarnos, saber qué quiero, saber qué quiero después, saber qué no quiero, tener límites, ujú, tener defensa ante ciertas angustias de la vida. Entonces yo estoy de acuerdo que eso es un logro y ujú, y que para mí lo de la constatación más simple es que en una condición apropiada, sana, en un ambiente amoroso, formamos ujú, ego, ujú, ¿cierto? Pero el budismo es como una especie de psicología profunda, me parece. ujú, Y en esa profundidad quizás podemos distinguir entre el sufrimiento neurótico y el sufrimiento existencial para empezar a conversar. Entonces, eh, bien, armé un ego que tiene una estructura que me ujú, permite funcionar, pero esta de hecho es la pregunta del Buda. En nuestras vidas pueden estar las cosas funcionando más o menos, pero hay una sensación como de insatisfacción. Y esa insatisfacción podemos leerla por dos lados. Desde, eh, bueno, no estoy completamente cómodo, la imagen que se ocupa en el budismo es una rueda que como que no calza, ujú, como que la carreta anda, pero la rueda como que suena y hace ruido. Y creo que todos podemos relacionarnos con esta sensación de que las cosas pueden estar bien, pero como hoy hay algo que no me calza, o yo no calzo, ujú, o la situación no me permite relajarme por completo. ujú, Y la otra cara, que a mí me parece súper importante, es que en este ego más neurótico
es muy difícil conectar con el milagro que es esta vida, con el misterio que es vivir. ¿Qué es esto? ¿Qué es todo esto? ¿Qué es esta belleza? ¿Qué es este dolor? Y mientras yo me mantengo en mi estructura más rígida, por decirlo, o más definida, si podemos usar esa palabra, eh, a ratos tengo un contacto con eso más grande, ¿cierto? Mm. No sé si te hace sentido pensarlo así al principio, Gonza. Ujú. Sí, resuenan varias cosas. Me resuena el pensar en el ego no como un enemigo. Exacto. O sea, lo problemático sería solidificar el ego y pensar que eso es lo que tiene una existencia sólida, inherente, continua, permanente, autoexistente, separada, descontextualizado, ¿no? Ujú, Pero creo que mucha gente interesada en la espiritualidad muchas veces se va en contra del ego, ¿no? Que hay que eliminar el ego, ¿no? Como si fuese algo deseable o siquiera posible. ujú, Pero es muy interesante pensar es que grandes maestros y maestras espirituales no son gente carentes de una personalidad, ¿no? No son carentes de una determinación. O sea, que se necesita tremendo ego para ser un Buda, para llegar a ser un Buda, ¿no? En el caso de Siddhartha Gautama, tremendo ego, ¿no? Para renunciar a la herencia como príncipe, ¿no? Del reino de su padre, ¿no? En fin, y muchos buscadores modernos, pienso en Tenzin Palmo, Pema Chodron, gente que no es una ameba, ¿no? No es carente de límites, no es pusilánime o condescendiente o blanda, para nada. Usualmente son gente como power, ¿no? La gente que tiene una búsqueda espiritual, porque en parte implica rebelarse contra el status quo, ¿no? E ir un poco contra la corriente de alguna forma. Entonces esa visión me calza mucho y posiblemente parte de los aportes de la psicoterapia occidental sea ayudar a construir un ego más funcional, ujú, ¿no? O a reparar los huecos que puede haber en la formación de ese ego y muchas veces lo que dejan las heridas vinculares, ¿no? Mucho de la psicología occidental está centrada en eso, ¿no? En las dificultades del vínculo que van quedando en la mente de las personas y por lo menos de lo que yo he visto en la psicología budista, no hay tanta finura de discernimiento como la hay en la occidental respecto a ese tipo de trabajo, que es la construcción de un ego. Y el eje está más bien puesto en la trascendencia, no en la destrucción, pero podríamos decir en la otra mitad del camino, si tomáramos el foco en la psicología transpersonal, ¿no? ujú, sí. Eh, bueno, te decía que ocupamos palabras distintas y a mí esta distinción me parece que ayuda, porque eh, en la medida en que la psicología está teniendo una perspectiva cada vez más centrada en los vínculos, Ujú, estoy convencido que los próximos DCM van a estar basados en el eje de apego y trauma, como los dos grandes aspectos que ujú, hacen entender la patología. Eh, ujú, Estamos criando de forma distinta, poco a poco, a las nuevas generaciones, cuando es posible. Y, y eso va a llevarnos a egos mejor formados, por decirlo. ujú. En el budismo, la palabra ego, eh, y acá podemos entrar en mucho detalle, no sé cuán profundo querés que vayamos, pero eh, primero porque cuando hablamos de psicología budista, estamos hablando de principalmente como lo que está en el Abhidharma. El Abhidharma es un gran compendio como de los entendimientos del budismo, y ahí está toda la concepción budista de cómo se forma un ego, que es lo que se llaman los cinco skandhas. Y esa formación de un ego, eh, interesantemente, en el budismo no es algo que pasó allá en el pasado, no es una estructura que se formó dentro de mí y que está establecida, es una actividad que ocurre todo el tiempo. Entonces, cuando hablamos de ego, primero en el budismo se dice que el ego no existe, que es bien contraintuitivo al diálogo espiritual, si queréis llamarlo, o transpersonal que uno escucha. Eh, El ego no existe, en tanto es una actividad que estamos haciendo constantemente para tomar el río enorme de las experiencias, de tus sentidos, de tus sensaciones, pensamientos,
percepciones, las historias que nos contamos, y todo eso lo transformamos en una, de hecho, una ilusión de que eso soy yo. ujú, Entonces, es una ilusión de identidad de que yo soy toda esa experiencia. eh, y según el budismo, ahí empieza el problema. Pero no porque el ego sea el problema, empieza el problema porque hago una definición de mí mismo eh, que me aparta de la realidad, me aparta de lo otro, ujú, me aparta del flujo cambiante de las cosas, eh, y en consecuencia me hace sufrir. ujú. Entonces, ahí hay visiones que son súper distintas y yo creo que podemos ir integrándolas. Mm. Sí, en lo que escucho siento como una distinción entre usar nuestro ego y estar como sobreidentificados con él, ¿no? O estar poseídos por eso, creer que existimos muy más sólidamente de lo que somos efectivamente, y eso trae todo tipo de sufrimiento, ¿no? Ujú, Em, Trayéndolo un poco más cerca de ti, ya hablaremos de la terapia, de los pacientes, cómo se aterriza esto, pero cómo ha sido tu propio viaje, si quieres contarnos algo, no hace falta que des tanto detalle, puedes dar lo que quieras, sí, pero ¿cómo ha sido tu propio proceso de integración de la práctica de meditación, de lo que has ido aprendiendo en la psicología, en tu propio camino de construir y sanar tu ego e ir más allá del ego? ujú. Bueno, yo encuentro que tuve suerte, como te decía, porque me encontré con la Vero temprano Ujú, y eso me ayudó a que esta integración entre psicología y budismo fuera un poco más espontánea. Pero aún así, yo encuentro que el camino es duro en varios niveles, porque uno de alguna manera se encuentra con esta construcción hecha, ¿cierto? Eh, ujú, y para mí lo más central ha sido definitivamente la práctica de meditación. Y quizás sería bueno contextualizar un poco qué entendemos por práctica de meditación, porque por meditación se puede entender desde una relajación, desde una visualización, tantas cosas. Acá estamos hablando de sentarnos, traer la atención a este momento, estabilizar un poco la mente, sincronizar cuerpo y mente, de hecho, en un solo momento, que es lo que llamamos como chamata, mindfulness. Pero de hecho también empezar a mirar en profundidad lo que llamamos vipassana. Y para decirlo en simple, quiere decir que yo me siento a meditar, mi mente se va, vuelve, va, viene. Y esa actividad que empiezo a ver en mi propia mente, ahí está la construcción que hacemos. Ahí están las cosas que pensamos, ahí está la manera en que nos distraemos, ahí están las experiencias emocionales que tenemos. Y todo eso aparece en el cojín. Y me hizo mucho sentido con algo que dijiste al principio, porque yo creo que como muchos al principio tenemos esta idea que el ego es algo que hay como que ir a darle la batalla. ujú, Y una batalla imposible de ganar. Eh, ujú, es imposible de ganar porque cultiva la agresión, ujú. Reforzando el ego. reforzando el ego y a través de Mm, la agresión, que, bueno, es cosa de mirar alrededor en nuestros tiempos. O sea, la agresión predomina por muchas partes. ujú, Y este es un acto de no agresión en el cual yo me puedo sentar con mi experiencia y empezar a acercarme un poco a lo que me pasa y empezar a verlo. Y a mí eso me sorprendió un montón, un montón, un montón. Me acuerdo ahora mientras hablo contigo eh, que Choyan Trungpa Rinpoche, quien fundó la Universidad de ujú, Naropa, el ego se desgasta como la suela de los zapatos. mm, Solo hay que caminar, hay que caminar. Hay que mantenerte atento contigo, con las cosas que te pasan y tener la intención de verdad de acercarte a tu experiencia, de intimar con ella, de sentir lo que estáis sintiendo, de ver lo que estáis viviendo. eh, y la vida misma va a traer miles de experiencias en las cuales uno mm, se va con uno mismo. mm. Y en tu caso personal, ¿sientes que el camino de la meditación te ha ayudado a lidiar con tu propio sufrimiento? O sea, por completo, y yo lo juntaría de todas maneras con las relaciones. Para mí las dos han sido muy, muy centrales. Eh, ¿Cómo sí? bueno, yo me formé después en terapia de pareja, no por nada, Ujú, porque yo estoy muy agradecido como de,
de lo que el camino de la pareja hace. Eh, mm, yo, bueno, me casé con la primera pareja que tuve, así que doy gracias. ujú, Pero antes de eso era un tipo más solitario. Era un tipo más ujú, solitario, con mis cosas, más ensimismado en mi mundo. Eh, entonces a mí la meditación me ayudó mucho porque, no sé, por ejemplo, durante toda la época del colegio, a mí me dan medicamentos como por déficit atencional. ujú, eh, Después los dejé a los 18 años, dije no. Y me di cuenta que tenía una mente eh, muy enérgica, con mucha mm, actividad. Y en esa parte la meditación para mí fue clave. Como yo encuentro que ese es un regalo que le podemos hacer a los niños increíble. O sea, si alguien me hubiera enseñado a entrenar mi atención antes, eh, mm, poder haber ahorrado todo eso. Eh, pero después estaba la parte como de encontrarme con el mundo, vincularme con otros. Eh, ujú, el camino de la amistad, de la pareja, de las relaciones, yo creo que ha sido súper central para mí, para ir más allá de mí, de alguna manera. mm, mm. Qué bonito. Mm. Entonces, tú, según lo que te escucho, el camino de práctica, meditación y la relación de pareja para ti han sido como grandes caminos de Grandes caminos, cultivo. grandes caminos. Sí. Mm, Mm. mm, Bueno, después tuve la experiencia en Europa, que eso fue súper intenso también, porque en mm, Europa tuvimos un programa de formación de 3 años y tuvimos 3 años de terapia de grupo desde el día uno. mhm, Y 3 años de retiro, o sea, hacíamos un montón de retiros, íbamos todo el mm, grupo, hacíamos todas las clases en el mismo grupo. Entonces, esa fue una experiencia súper intensa a nivel relacional. mhm, Y me volvió a enseñar esto, que por lo menos quienes estamos en el mundo moderno, interactuando, o sea, no estamos retirados de la vida, de la sociedad. Eh, a mí me enseñó que esta combinación es muy poderosa, de yo con mi práctica profundizar en quién soy, en estar más presente en la vida, en conocer las cosas que me pasan, en de verdad no juzgarme para poder verlas y salir al mundo, encontrarme con mhm, gente. Y cuando digo encontrarme con gente es porque nos pasan cosas con la gente. mm, No puedo creer que hago todo perfecto y de repente me doy cuenta que mi pareja está desesperada porque, no sé, hice las cosas de una manera que no me di cuenta que eran un desastre. Entonces, mhm, ese es un vaivén que yo encuentro que es muy poderoso. ujú. Sin duda, las parejas son maestros implacables, muchas veces, por la cercanía del reflejo, ¿no? Al maestro a lo mejor lo ves más en un encuentro personal una vez cada tanto, la pareja es un espejo constante de, bueno, de los propios bordes, ¿no? Y recíprocamente, tremendo olla de cocción el vínculo, ¿cierto? Bueno, la Mm, amistad también, los compañeros de un proceso, como decías. Por eso mm, los espacios grupales, que yo disfruto mucho también de eso, de ver mm, cómo el grupo en sí mismo es un recurso para las personas que participan en él. mm, Es tan distinto, por ejemplo, hacer un programa solo que hacerlo con otros, con quienes tener la experiencia y la humanidad compartida, ¿no? Es lo que decías antes, como de que nos pone a todos sobre la misma tierra, de alguna forma, en vez de pensarnos cada uno por separado. Y al escucharte también me surge la sensación, Benja, de que parece que todo el tema del camino fuese cómo integrar en lo relacional y en lo cotidiano la visión espiritual, porque los seres humanos tendemos a ir un poco a dos extremos en ese sentido, o bien nos interesa la espiritualidad y lo trascendente y tendemos a estar como un poco fuera, ¿no? De lo relacional o del mundo, ¿cierto? O luego tendemos a ir más al mundo y perder una visión, una perspectiva espiritual porque nos come el trajín de lo cotidiano y nos vamos enfrascando en la miríada de detalles que implica el trabajo, la familia, las relaciones, las cuentas, la hipoteca, las deudas, en fin, toda la complejidad que hemos construido también, ¿no? Entonces, em, sí, te pregunto a ti, ¿cómo?
cómo llevas tú esa integración o cómo tratas de vivirla en tu cotidiano, si es que quieres contar algo de eso. Pero luego me gustaría ir contigo hacia cómo se trae esa integración a lo psicoterapéutico. Pero partamos contigo. Estás feliz. Yo estoy plenamente en ese proceso. Ujú, Mi papá hace 2 años me cambió la vida completamente. Eh, Progresivamente yo saliendo de una vida en la cual como que yo tenía mi espacio, hacía mis cosas, ¿cierto? mm, Eh, Voy a meditar un montón. eh, mm, y me siento cada vez más, de hecho, en el mundo. Y ahora con la experiencia de ser papá, eh, que es un servicio todo el día. mm. Estoy muy sorprendido con eso. Y, o sea, es increíble. Bueno, tú viniste acá, viste a Luca y fuiste, bueno, a compartir con nosotros esos días. Y, y es una integración que no solamente como que me hace sentido porque como que aspiro a ella, sino que yo siento como que eso es lo que más me atrae de la vida ahora. Mm, Lo que más me atrae de la vida ahora. O sea, como eh, los seres humanos tenemos esta posibilidad de como unir cielo y tierra, mm, de unir los aspectos tierra. Tú dijiste pagar la hipoteca, estamos en un tiempo y es un tiempo complejo, mm, hay muchas cosas pasando, eh, y además, bueno, pagar cuentas y, y hay cielo también. Hay una visión, hay inspiración, hay un sentido. La tierra mm, se puede volver muy árida, así es que no tengo sentido y creo que es parte del problema de estos tiempos. Eh, entonces, efectivamente, ¿cómo podemos traer, cómo podemos traer una visión que se encarne? Esa es una pregunta que yo me hago mucho. mm, ujú, Eh, y tengo como un par de respuestas que a mí me hacen sentido. Una ujú, es obviamente en mi hábito y las cosas a las que le dedico tiempo. Y otra efectivamente es la práctica de meditación para mí. A mí me encanta este entendimiento que sentarse a meditar es unir cielo y tierra. Es unir lo que te pasa a ti, lo que es real, lo que estás viviendo, el cansancio, la angustia. eh, mm, y de pronto eso tiene un poco de espacio. Más allá del mm, trajín, como dijiste, de pronto hay un poco de espacio. Y esa experiencia, eh, que por lo menos en el budismo tibetano es muy clave, el encontrar que hay espacio, eh, mm, hace que el camino sea un poco distinto, más allá de los altos y los bajos, ¿no? Que el camino sea un poco distinto, que puedo estar en una situación de verdad dura, porque mm, tendremos situaciones duras y fáciles, bellas y dolorosas. ¿Y cómo podemos tener los pies en la tierra, por decirlo? De que yo estoy acá en esta situación, esto es real, está pasando. Eso me lo digo a veces. eh, Me lo decía sobre todo en las noches sin dormir, del principio como la creencia, bueno, esto es real, está pasando, y hay espacio. mm, Y ese espacio es muy poderoso porque ahí está eh, nuestra como volición, nuestra intención de cómo quiero mm, vincularme con mi situación. mm, Ligado a la psicoterapia, como decías tú, eh, por supuesto que trabajamos un elemento que es muy tierra, las situaciones específicas de cada persona. La, la- Cómo está lidiando con su vida ahora, cuál es su situación, cuáles son desde sus ingresos, su hábito, está durmiendo, cosas que son súper concretas. Eh, pero también creo que corremos un peligro súper grande si es que en la psicoterapia perdemos de vista la visión. Y con la visión de nuevo, la visión de que hay salud en todos los seres humanos. mm, Eso para mí es bien profundo. Yo creo que podemos después mm, mm, dedicarnos un poquito a conversar esa parte de que hay salud en los seres humanos. Y segundo, cuál es la mm, visión del otro, cuál es la inspiración del otro, eh, mm, cómo se vive la espiritualidad. Y eso puede ser desde su conexión con la naturaleza, el servicio, alguna mm. práctica, la religión. eh, Cuando tú dices corremos un riesgo si perdemos la visión, en la psicoterapia si nos quedamos solamente en un elemento más contingente y tierra, estás diciendo que está, que corre un riesgo el 98% de la psicoterapia, digamos. eh, Más o menos, pero yo creo que también es súper, súper, como es algo humano, Mm,
hay muchos, no tengo ninguna duda, que está lleno de terapeutas Mm, que, que tienen conciencia de que podemos poner acento en cosas más grandes también. mm, ujú, Lleno lleno de terapeutas que tienen conciencia de eso. eh, mm, Hay marcos, y el budismo uno, o la psicoterapia contemplativa uno, mm, un poco más conceptualizado, si quieres decir. mm, Y a mí eso me sirve porque me da ciertas nociones mm, de cosas que ir integrando, ¿cierto? Eh, mm, pero sí, o sea, estamos en la época del materialismo, ¿no? ujú. Eh, O sea, hay una visión, aunque no se hable de visión, hay una visión detrás bueno, de la cultura secular que está a la base de la mayoría de los marcos de psicoterapia, que es una visión materialista, ¿no? Donde, Materialista. ujú, donde el ser humano, digamos, eh, que es consciente y tiene una mente, pero esa mente, esa conciencia, es como un emergente de la biología, ¿no? De patrones complejos de activación neuronal, ¿cierto? Porque básicamente somos materia que se ha complejizado lo suficiente para formar vida y vida que se complejizó lo suficiente para hacer emerger la conciencia de la conciencia, ¿no? El sapiens sapiens. Ajá, La conciencia como un epifenómeno de nuestra biología. Sin embargo, la, la visión budista tiene otra concepción de la conciencia. ¿Cómo lo pondrías tú en tus palabras ujú. de cuál es la visión de ser humano? Eh, para partir por lo más simple, a mí me encanta la expresión de que en los seres humanos hay salud intrínseca, dice la Mm, psicoterapia. La psicoterapia contemplativa se define como una visión de salud intrínseca y una psicoterapia basada en el principio de la no agresión, que también me gusta. ajá. Una psicoterapia basada en el principio de la no agresión. Entonces, cuando decimos salud intrínseca, eh, no estamos diciendo que los seres humanos sean buenos versus malos, por decirlo, Mm, porque basta mirar al lado y darnos cuenta que efectivamente hay harto daño, hay mucho, mucho ujú, daño con lo que teníamos, con la situación humana. Hemos hecho mucho daño y la situación climática es catastrófica, la situación político-social es bastante ujú, catastrófica y la situación, comillas, espiritual de cuánto las personas como se conocen profundamente es media catastrófica, ¿cierto? Eh, Acá cuando hablamos de salud, estamos hablando que la mente humana tiene ciertas cualidades. ujú, Esto eh, esto es bastante el enfoque de Trungpa Rinpoche, o la manera en que él lo enseñó. Él decía que la mente humana, y acá no estamos hablando de la mente conceptual, esa distinción es súper importante. No estamos hablando de los pensamientos que tengo nomás, ¿cierto? No estamos hablando de los pensamientos que conozco. Hay una imagen muy conocida en el budismo que la mente es más bien el cielo que las nubes, ¿cierto? Es un espacio mayor. De hecho, hay una historia, no sé si tú la conoces, la de Francisco Varela cuando fue a Tíbet a hacer sus primeras investigaciones con los monjes. Entonces fue a investigar a los monjes y esto necesitaba estudiar a monjes de mucha experiencia. Y bueno, tuvo la suerte de dar con ellos. Le empezó a poner los cables en la cabeza y le dice, bueno, vamos a estudiar la mente, estoy muy fascinado, tenemos mucho que ujú, aprender de usted. Y los monjes le dicen, no, disculpa, no podemos hacer esta investigación. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú no puedes medirme la mente poniéndome unos cablecitos en la cabeza cuando la mente está en todo el cuerpo. ujú, Esta mente, corazón, es una cosa mucho más grande. Y de ujú, hecho ni siquiera en el cuerpo. Un encuentro entre yo y mi conciencia y la realidad. ujú, Entonces Trump decía que la mente tenía tres cualidades. Y eh, esto lo podemos aplicar a la psicoterapia. ¿Eh? De hecho, yo creo que lo podemos aplicar a la vida en general. Decía apertura, claridad y calidez. Eh, una forma sencilla de traducirlo. Apertura quiere decir que en nuestra mente, y quienes están escuchando, quizás podemos relacionarnos con esto, en nuestra mente cabe todo. Y hemos tenido esta experiencia, que hay situaciones difíciles que le hemos podido dar espacio dentro de nosotros. ujú. En nuestra mente, Sí. Disculpa, ¿qué significa darle espacio? darle espacio es que yo puedo sentirla,
Ajá. eh, traerla a mi conciencia, cuando Mm, reconocemos que el movimiento habitual con las experiencias difíciles es sacarla lo más rápido de la conciencia y estar con esa experiencia. mm, Dice que la primera cualidad como de la bondad fundamental o la naturaleza búdica es que la mente es infinita en su espacio. mm, En eso que es infinita, es indestructible, se dice, que es una palabra bien tibetana. Eh, a mí como psicoterapeuta me sirve mucho saber que encontrándome, por ejemplo, en un día que tengo, no sé, pues 6 pacientes, 8 pacientes, dentro de mí van a caber todas las experiencias. Porque me tocará hablar con gente que está experimentando un montón de angustia, yo voy a sentirla, o situaciones traumáticas con las cuales voy a relacionarme. Pero también me sirve saber en el fondo de mi ser que podemos hacer un trabajo para que esa persona progresivamente vaya teniendo la mm, capacidad de darle espacio a su experiencia. Con cuidado, con las atenciones que se merecen. Y me mm, sorprendo una y otra vez. O sea, me ha tocado muchas veces la experiencia de personas que están lidiando con un montón de angustia, por ejemplo. Y hacemos una pequeña práctica de acercarse al cuerpo, 2, 3 minutos, y se sorprenden que no les pasa nada. No porque no tengan angustia, sino porque en la experiencia directa, en la sensación directa, pueden estar con eso. Y empiezan a reconocer que otra cosa es todas las capas de cómo me relaciono con esas experiencias difíciles que le hacen, bueno, realmente insufrible. Así que te decía apertura. La segunda, ujú, la segunda es claridad, y esta me encanta porque claridad quiere decir que la mente puede vincularse directamente con todos los objetos y conocerlos, por decirlo, mm. reconocerlos. No quiere decir que yo voy a ver mejor de lo que veo. De hecho, tuviera que cambiar mi anteojo. eh, Sino que quiere decir que al vincularme con la experiencia, la mente básicamente puede conocerla, puede Mm, darse cuenta, o sea, puede prestar atención y darse cuenta. Y eso es súper poderoso también, porque empiezo a darme cuenta que eh, la inteligencia está en mí, la capacidad de aprender está en mí, y esto requiere cierta como coraje, cierta intrepidez. Si tengo una situación difícil, ahora mismo, bueno, tengo una situación difícil con la que estoy lidiando sobre como mi situación vital, yo puedo hacer el ejercicio de sentarme con eso, de mirarlo de frente, por decirlo. Y en eso hay cordura, en un sentido súper básico. Hay cordura de que mi mente puede ir relacionándose con claridad de a poco. Y la tercera es calidez. Yo creo que, bueno, de esto tú sabes un montón, que eh, los seres humanos podemos vincularnos de tal forma que creemos vínculos amorosos. Eh, Naturalmente le podemos agarrar cariño a las cosas, ¿cierto? Como naturalmente empezamos a tener ciertos vínculos de bondad, de amor, eh, de compasión. El asunto es que esta como salud fundamental es como el diamante en el barro. Y como cultura lo hemos dejado en el barro, como que seguimos caminando y que vaya atrás. Hay un diamante. Y ese diamante es muy importante en estos tiempos, que no solo la psicología, sino que las disciplinas distintas, la familia, las relaciones, podemos reconocer que estamos sentados en un diamante. Y que quizás nos toque limpiar un poco la situación. eh, y quizás nos toque estar un poco con nuestra experiencia y ir reconociendo como, ah, piénsalo así. Yo puedo vivirme el día de mañana, mañana mismo, con un poco más de apertura, claridad y calidez. mm, ¿Y cómo es esa experiencia? Puedo sentarme a meditar, de hecho, en la noche. Es decir, voy a meditar con un poco de apertura, claridad y calidez. ujú, Entonces generamos ciertas condiciones para que eso que se llama un diamante, o a veces el loto que ujú, sale del barro, pueda, pueda ir apareciendo a poco. mm. Muy bonito, Benjam. Mucha información súper valiosa. Gracias por traerlo de esta manera. En lo que estoy escuchando resueno con la idea de que la mente en esta perspectiva contemplativa es algo más amplio y más profundo de lo que usualmente entendemos como mente,
que más bien sería la mente discursiva, ¿cierto? Los pensamientos, las imágenes que corren en nuestra mente, nuestras rumiaciones, obsesiones, recuerdos. Hay una parte como más vasta y más fundamental que incluye pero trasciende los contenidos de la mente discursiva. Y eso Ajá, más fundamental, básico, tiene esta cualidad de poder sostener experiencias, ¿no? De poder, es como un campo muy vasto que puede sostener toda la experiencia. ujú, Luego, esta conciencia tendría la capacidad de conocer la experiencia, los fenómenos, eso le llamaste claridad. Y luego está la cualidad que podríamos decir que es como intencional y afectiva de relacionarme con cierta calidez, ¿cierto? Con, bueno, Siddhartha Control Rinpoche habla de la ternura, ¿no? O Tsewan, ujú, tibetano, como el corazón, ¿no? El corazón que está detrás del amor y de la compasión. Em, y es una visión muy genial realmente de esta salud fundamental, el saber que existe ese diamante. Pero la verdad es que yo te voy a ver como paciente y estoy hecho bolsa, digamos. O sea, yo estoy con una depresión recidivante hasta las patas, despierto deprimido, no me dan ganas de hacer nada en mi vida. Puta, han fracasado mis intentos de, qué sé yo, de salir para adelante, recaigo en mis patrones, lidiando con algunas adicciones. No, o sea, pero no veo ni un atisbo de diamante. Lo que veo, compadre, es sufrimiento puro y duro y además estoy hasta el cuello pagando mis cuentas, saliendo adelante como puedo, criando un cabro chico. Y llego a donde Benjamín Segers, que me dijeron que era buen psicólogo, y hace esta cosa rara que es psicoterapia contemplativa. ¿Cómo me tomas como paciente si vengo ahí, no tengo idea de meditación, no tengo idea de Dharma, de conciencia prístina, de bondad fundamental? Lo único que quiero es ver si hay algo que me ayude con mi depre y con mi vida que no me la puedo. ¿Qué haría ahí conmigo? bueno, estoy Aprovecho de tener contigo. aprovecho de tener consulta gratis. Eh, bueno, la gente que consulta es porque la está pasando mal, ¿cierto? Ajá. Entonces, primero, como que no nos hemos inscrito para el rol de psicólogo, creo que tenemos que tener esto bien claro, que nos Ujú, inscribimos en esto, en trabajar con el sufrimiento humano. Eh, de inmediato déjame decir que, así como yo lo abordo en la psicoterapia contemplativa, eh, pre- intento que incluso las personas con las que yo trabajo como que no sepan que yo trabajo desde esa visión, porque no quiero que se trate sobre como mí y mi idea, ¿cierto? ujú, Eh, y de hecho casi que no practicamos, yo no practico mucha meditación con mis pacientes. ujú, Eh, hago algunos ejercicios, hago ejercicios de regulación emocional, ¿vale? Lo principal que hago es trabajar conmigo mismo, para yo poder hacer el trabajo de realmente encontrarme con esta persona que tú acabas de contar, que está en una situación muy, muy ruda. ujú, Eh, y, y acá hay varias sutilezas en juego, porque en un encuentro con una persona que está pasando por algo así, hay muchas formas en las que yo puedo como desviar la conversación o seguir haciendo algo como medio en piloto automático. ujú, eh, o puedo, eh, y no puedo siempre, estar como primero realmente presente contigo. Y yo creo que eso no es menor, de verdad no es menor. Como que yo estoy ujú, muy convencido de eso, de que, de que la presencia y la compasión tienen un impacto y que la gente lo percibe. Y que eso se percibe como un espacio distinto en el que al fin puedo partir por poner lo que me pasa en un lugar. No lo puedo poner en ujú, ningún lugar porque la situación me está inundando por todos lados. Si ujú, ese lugar va a ser alguien que está dándose el tiempo, dejando a los niños, pagándome a mí, yo voy a hacer el esfuerzo posible y de nuevo posible, porque somos humanos, por estar lo más presente contigo. ujú, Insisto que esto no es menor porque no me lo enseñaron en la escuela de psicología. ujú, Nadie me enseñó yo que venía de lidiar con el déficit atencional. Entonces, nadie me ujú, enseñó cómo realmente poner atención ahí o permanecer con una situación de abuso cuando se había sido una situación de angustia, en fin.
no nos enseñan eso, es increíble. Entonces, mm, las ideas que yo tengo, o las que me inspiran mejor, porque no son ideas que yo tengo, sobre el budismo y el sufrimiento, eh, en primera instancia no vienen tanto al caso, yo creo. Pero están ahí en algunas cosas. El budismo tiene lo que a mí me parece un poco obvio, pero tan relevante. El budismo parte diciendo existe el sufrimiento. Es es la primera enseñanza del Buda. Existe el sufrimiento. El sufrimiento es humano. Entonces, yo encuentro que si podemos partir por realmente aceptar eso en nuestros encuentros con los demás, podemos bajarle una primera carga, que es la culpa que siento por estar sufriendo, la angustia que siento porque no debería estar pasando nada de esto, la ansiedad que me mm, genera, ¿cierto? Eh, y creo que es una carga grande que podemos sacarnos del hombro. Yo mismo lo mm, vivo otra vez, o sea, eh, se empieza a poner difícil la crianza, o por la falta de tiempo empiezo a distanciarme de mi pareja y empiezo a sufrir por eso, obviamente. Y digo, chuta, ¿qué me pasa? ¿Qué estoy haciendo? Y caigo una vez más en cuenta. ¡Wow! Esto está siendo difícil ahora. mm, mm, Eso que puede sonar muy absurdo y muy pequeño, porque yo creo que si uno no tiene la experiencia como de conocer la meditación un poco más de cerca, es difícil transmitirlo profundo que yo siento que. mm, Pero es importante, en mi opinión, bueno, y en mi experiencia trabajando con gente, porque tenemos que crear un espacio primero, mm, que la persona pueda llegar, compartir lo que le está pasando, que podamos hablar así como libremente. Y en eso empezamos a hacer un ejercicio que es bien meditativo, si lo quieres decir así. Porque en la meditación traemos la atención a lo que nos pasa sin juicio. Entonces yo te puedo empezar a escuchar sin juicio y proponer que tú tengas un relato con menos juicio de lo que está pasando. Lo que está pasando vamos a poder verlo más. mm, Cuando podemos verlo, sostenerlo como sin juzgarnos, sin pensar que hay una falta, un pecado original o que realmente soy un desastre. Bueno, hay cosas que va a haber que ver. Va a haber que ver que quizás estoy refugiándome en las adicciones para no sentir dolor. O va a haber que mm, ver que estoy llegando mal a fin de mes porque estoy gastando mi plata en cosas que no debería estar gastando mi plata. Hay cosas que va a haber que ver. Entonces, ese encuentro tiene mucha potencia, en mi opinión. mm, De ver con claridad y hacerlo con un montón de amor, de hecho. Con un ujú. montón. Lo que me está llegando principalmente de lo que me dices es que quizás lo específico de la psicoterapia contemplativa tendría que ver con una cierta cualidad de presencia del terapeuta en el vínculo y cómo se relaciona con lo que trae el paciente para que el paciente también tenga una perspectiva distinta para relacionarse con sus propias experiencias, caracterizada por la aceptación, el no juicio, ¿cierto? La curiosidad, y quizá eso me ayudaría como paciente a aceptar, por ejemplo, mi depresión, pero me ayudaría a sanarla. Bueno, depende. Puedo hablarte de mi experiencia. Entonces, Ujú, hay personas que obviamente no podía ayudar. Y ujú, bueno, es parte del asunto. Eh, ujú. hay personas Claro, no que hay hacen. ningún método que sea 100% efectivo y no podemos ayudar a toda la gente, obviamente. No, sí, yo encuentro que cada uno debe encontrar el método que realmente lo inspira. No solamente como que, Mm, como que te conecta de mm, corazón, te inspira. Eh, a mí esto me inspira, ¿cierto? mm, Pero no es el único método y no es el método para todos, ¿cierto? Pero quizás puedo darte un poquito más de contexto. Cuando hablamos de psicoterapia contemplativa, la formación en la cual yo aprendí es de hecho la unión de estos dos grandes ríos, me gusta pensar. La ujú. psicología y la psicoterapia Psicología. contemporánea. Se cortó un poquito la psicología budista y la psicoterapia contemporánea. Ok. Sí, la psicoterapia. Ujú. Esa unión es juntar dos tradiciones gigantes. Eh, Mm, Psicoterapia contemporánea con el estudio de trauma, apego, que son cosas que uno no haría en el centro de meditación, por decirlo así. claro. Ajá. Y una visión integrativa de la psicología occidental, o sea, toman de distintas corrientes del occidental
digamos, cognitivo-conductual, humanista existencial, vincular trauma. Psicoanálisis relacional, eh, Ajá, y al mismo tiempo, eh, harto estudio de la psicología budista. ajá. Eh, ¿Qué se en, transmite a los pacientes? ¿La terapia puede volverse un curso de budismo para los pacientes o no va por ahí la cosa? en mi caso, para nada. Eh, Ujú, Hay algunos interesados que ya saben que como que hago esto y vienen porque son practicantes de meditación. Hay unos que ujú, la meditación no ha llevado ahí, quizás porque le he recomendado alguna charla o eh, hay un montón de imágenes que yo ocupo porque yo por lo menos yo hablo mucho de imágenes. Entonces, pero al mismo tiempo estoy escuchando cuando trabajo con alguien las dos cosas que tú pusiste en tu título. ujú, El sufrimiento de esta persona, ¿cómo es que se está generando? ujú, La persona que está con esta depresión. eh, ¿Dónde está ese movimiento que está haciendo que esta experiencia como que escale y se vuelva más dura? Eh, ¿Dónde es que está evitando sentir algo que quizás tiene que sentir en este momento? Entonces, eso es una parte que está en mí súper presente. Eh, y en mi experiencia, quienes pueden hacer ese paso a acercarse a, eso, a esa forma de sufrimiento y empezar como te decía, sostenerla, pero también verla, mm, dan pasos súper rápido. mm, Eh, Diría más rápido que antes, pero antes también era un terapeuta más novato, entonces quizás tiene que ver con que ahora tengo más mm, experiencia. Dan, mm, dan, dan pasos importantes. Y por otro lado, esta visión de salud. mm, La salud no es algo que hay que enseñarle a las personas. En el sentido como que no te tengo que convencer de que, de que tienes salud. Es más bien como un mm, fuego de encender. Es ir reconociendo en esa persona en qué momento hay salud. ¿Con qué situaciones sí puede estar presente? En la sesión, cuándo hay momentos de cordura? ¿Cuánto puede conectar mente y cuerpo y decir algo que está siendo sentido y es auténtico? ¿Cuándo puede estar un poco más presente y mostrárselo? mm, Hemos hecho una historia en la psicología de la patología de cada persona. Podemos hacer una historia de salud. ¿Cuáles han sido tus momentos más conectados? ¿Cuáles han sido las cosas que más te ayudan? ¿Cuáles son las condiciones que más te favorecen? Y también me gusta la imagen. El nombre, ¿cierto? Psicoterapia contemplativa. Contemplativa suena como muy pasivo. Eh, mm, la raíz de contemplación, con- eh, como contemplare, del latín de las marcas que se hacen en un terreno, las marcas que se hacen en un sitio, en un terreno, para construir un espacio sagrado, un templo. mm, Entonces, si podemos tener una psicología que incluye el reconocimiento como que es sagrado en el otro, que es sagrado para el otro, y mm, cuidar, eh, vamos haciendo un trabajo como con dos brazos, por decirlo, ¿cierto? Sostengo el dolor, pero también me conecto con qué es sagrado para mí. mm, Y además eso pasa natural en la psicoterapia, cuando las cosas empiezan a fluir, la gente empieza a hablar de que está bien. Hoy me he sentido mm. súper bien, me está pasando esto, y eh, en fin. Súper, súper, súper. Hago una pequeña pausa. Tengo muchas preguntas, pero te quería preguntar si está bien por ti seguir unos 15 a 20 minutos más. ¿Está ok por ti? Sí, Súper. Darle las gracias a los amigos que están conectados por acá y también quienes están viendo esto en diferido. Esta es parte de los diálogos Reimaginar lo Humano. Dejo ahí el link de las charlas. Están todos disponibles en vídeo en YouTube de manera gratuita. Esta también va a estar a partir de mañana. Em, y también pueden dejar comentarios o preguntas. Yo tengo las preguntas que enviaron al inscribirse y me estoy basando en parte en ellas para este diálogo. Pero si quieren dejar algunos comentarios ahí, los puedo ir viendo poco a poco y tomando. Am, Benja, aquí tengo que empezar a elegir. Me estaba acordando de Pema Chodron. Está en un retiro que tuve la suerte de que ella estuviera un día ahí en Boulder. oh, Ella claro. dijo que ella viene, o sea, ella dice que los seres humanos venimos a abrir la mente-corazón.
Y el proceso de sanar es abrir la mente y redescubrir la apertura fundamental que tú estás describiendo, perdón, con lo que estás diciendo. Pero ella dijo algo muy interesante también, que es, venimos a abrir, pero muchas veces no vamos a poder abrir toda la puerta o mucho de la puerta. Hay días en que hay que abrir un poquitito, hay días incluso que vamos a tener que cerrar un poquito de vuelta, porque precisamente aunque suene muy bonito el abrir el corazón, abrir la mente, suena precioso, ¿cierto? Pero puede ser profundamente amenazante, Ujú. ¿cierto? El conectar con el amor, conectar con la compasión puede ser profundamente amenazante para muchas personas, precisamente, quizás porque quienes tendrían que haber provisto de amor y compasión en su vida generaron trauma o abandonaron o ignoraron o no estuvieron. Entonces, em, ¿cómo vas exponiendo a tus pacientes esta visión que es tan amplia y tan amorosa de una manera que también, por así decirlo, respete las defensas que se han construido por el dolor que traen? Ujú. Me encantó como lo dijiste, porque necesitamos respetar las defensas. O sea, hay varias psicoterapias que van a como destruir defensa y quedamos con gente indefensa, ¿cierto? Eh, Ujú, por otra parte, hay varias terapias que ponen el acento en la expansión todo el tiempo, ujú, ¿cierto? Y creo que también es peligroso, porque es un movimiento natural, el corazón se expande y se contrae, como personas tenemos momentos más sociales y más de retraernos. Entonces, para mí, el abrir no tiene que ver con sacar defensa ni con super expandirme. Eh, ujú, experiencias peak, bienvenida. Hay experiencias como de realmente conectar con la vida. Eh, para mí ese abrir es de hecho traerme cada vez más acá. mm, Eh, una imagen un pelito distinta, ¿cierto? Entonces es más bien estar con mis pies en la tierra y el corazón bien puesto, por decirlo. mm, Y yo creo que eso se puede trabajar, que las personas estemos con los pies en la tierra y el corazón bien puesto. Que pueda eh, prepararme para el día siguiente a afrontar los desafíos que tenga, mm, ¿cierto? Que pueda prepararme para enfrentar esos desafíos y permitirme quizás esta vez sentirlo un poco. Un mm, poco. Vamos de a poco, no podemos tirarnos piqueros en una piscina sin agua, entonces vamos dando pasos que mm, nos vayan ganando confianza. Yo creo que es un proceso como de ganar confianza. mm, Hay tantas cosas que no han hecho perder la confianza. Entonces, eh, yo encuentro que el trabajo, tú me preguntaste por la psicoterapia semanal, es valioso. A mí me gusta trabajar con las personas mucho lo que pasa entre una semana y otra. mm, Nos vemos una semana, propongámonos esto, intenta hacerlo, démonos algunas tareas y para ir como integrando a mi vida cotidiana una forma distinta de vivir. mm, O sea, no es como solamente que yo voy a hablar con un psicólogo para que esto se resuelva acá adentro, es más bien yo mm, voy aumentando una capacidad, un músculo que me permita, de hecho, relacionarme con la vida, mm, relacionarme con la experiencia y tener los pies bien puestos en la tierra. mm, La otra cara es la belleza. Y mm, creo que es súper importante, súper descuidada, por, también en la psicología que yo estudié, el acento en la belleza, como mm, tengamos experiencias bellas. mm, eh, porque si yo me abro y lo que pillo al abrir la cortina era que en verdad estaba bello afuera. mm, Es interesante, como para salir de mi propio capullo en el que me puedo encerrar, ¿cierto? O que mm, experiencia que me atreví a hablar con alguien y fue una buena experiencia. mm, En fin, ¿cierto? Entonces, de nuevo dos acentos, confianza en enfrentar desafíos, pero también belleza, o sea, poder experimentar las experiencias positivas plenamente es súper difícil. mm, Por alguna vez le escuché a alguien, creo que era un psiquiatra que estaba dando una charla que en las experiencias humanas cotidianas tenemos acceso como a todos los antidepresivos y todos los medicamentos, si podemos como realmente vincularnos y sentir lo rico que fue un vínculo, si podemos realmente mm, la oxitocina o entusiasmarnos y sentir el interés por algo, si podemos realmente tener esa experiencia. Sé que suena como mm. bien, hay muchos, hay muchos ¿Suena bien como qué? idealistas porque hay varias cosas que Ajá. decir, pero de nuevo es interesante como...
puedo hacer un proceso en el cual yo pueda como también recibir Mm. lo bello, conectar con lo bello que está Sí, en la vida. sí, y puede ser un proceso de ir desarrollando la tolerancia hacia lo bello también, ¿no? Y ir desarrollando la capacidad atencional para notar lo que funciona, lo que es bueno, lo que es bello, lo que conecta con una visión de recursos, no para negar los recursos, o sea, no para negar el sufrimiento, sino que también, de hecho, para derivar energía para relacionarnos con él. Es lo que estás diciendo también me resuena algo que suelo decir mucho en mi formación a terapeuta en terapia central a la compasión y en espacios de autocuidado en general, es que la gente que trabajamos con sufrimiento necesitamos ser tenaces buscadores de la belleza. Ujú. Porque nuestro cerebro, nuestra mente ya tiene un sesgo negativo, tiende a ver más lo que anda mal, lo que es doloroso, lo que cuesta, y si además trabajamos 8 horas al día lidiando con trauma, con depresión, con ansiedad, etcétera, realmente se nos desbalancea más, ¿no? La percepción y se genera una disciplina de la búsqueda de la belleza, que no es ir a buscar, sino que es más bien como despertar la sensibilidad a ver la belleza que ya hay en las cosas, ¿no? eh, realmente es algo que puede complementar el trabajo con lo que duele, ¿no? Ujú. Con lo que duele. Sí. Eh, bonito. Y me gustó lo que dijiste, lo has dicho ya varias veces de distintas formas, pero llevar los pies los pies en la tierra y el corazón bien puestos, ¿no? Porque a veces lo contemplativo, lo transpersonal nos puede dar como una ilusión de algo cósmico, ¿no? Algo como ultramundano de alguna forma. Bueno, la espiritualidad tiene un poco esa fama, ¿no? De que nos saca de... Y tú todo el rato no estás como afirmando que la psicoterapia contemplativa tiene que ver con conectar los pies en la tierra, manteniendo una visión amplia, ¿no? Ujú. O sea, tierra y cielo, en realidad. La visión amplia sería el cielo, el lidiar con lo cotidiano, lo relacional, mis hábitos cotidianos, lo que me cuesta en la tierra. Me gustaría cambiar un poquito la dirección, también en consideración al tiempo, porque quiero preguntarte sobre Vero Guzmán. Yo conocí a Vero años atrás, al inicio de los 2000, no sé si fue el 2000 o 2001, en en el centro Shambhala, ahí en Ñuñoa, y tomé con ella un curso de psicología budista, que era algo raro en Chile en ese tiempo, y previo a la ola de mindfulness que empieza a generarse en Chile, sobre todo 2008, 2009, realmente los primeros MBCR y eso. Y además distinto, en el sentido de que mindfulness entra como una corriente bastante secular, bastante basada en evidencia y con un sesgo que es cognitivista y de medicina del comportamiento. Podríamos decir que es mindfulness, herramienta para reducir el estrés, para tomar perspectiva de mis pensamientos. Y Vero traía otra cosa. Ella me presentó a Pema Chodron en ese tiempo. Entonces me influyó, me dejó una semilla ahí que se ha ido como para mí, ha tomado caminos interesantes y tú desarrollaste un tremendo vínculo con ella, ella fue súper importante, fuiste su alumno, su supervisado, su socio, colega. Eh, cuéntanos un poco quién es Vero Guzmán y cuál ha sido su legado, su aporte. Saludémosla primero. Esta es la Vero. Así que ella partió hace poco, este año, y ha sido ha sido triste su partida. Ha sido, para muchos ha sido una pérdida, porque es una figura súper importante para quienes la conocimos. Eh, una figura así que excepcional, en verdad. La Vero, eh, muchos años atrás, dio con el budismo. La historia que ella cuenta es que de un taller a otro,
pasó y llegaba a un lugar y le hacían hacer como, qué sé yo, una respiración muy particular, y el otro tenía que bailar frenéticamente, y como que mm, pasaba de un taller a otro buscando algo que lo llevara como a sentirse mejor y tenía que ver con hacer un montón de cosas siempre. Y por ahí, Leonor Palma le dice, quizá a ti te vendría bien meditar, y le invita al centro de meditación, que era muy chiquito mm, en ese. Y la Vero cuenta que esa fue la primera vez que se sentó y recibió la sensación de que no tenía que ser alguien distinto a quien era. A mí esa historia siempre me gustó, la encontré tan bonita, mm, porque eh, podemos hacer de la psicología, de los talleres que hagamos, de nuestro trabajo con los demás, de las relaciones de pareja, algo en que estemos transmitiendo que el otro tiene que ser algo distinto a quien es. ¿Para qué decir de la relación con nosotros mismos? Esto es muy profundo. Yo creo que en parte le tenemos miedo a con qué nos vamos a encontrar. mm, Porque tenemos una visión de base de pecado original, de que hay pecado a la base. Pero bueno, la Vero contaba esta historia y la Vero rápidamente se fascinó con la meditación, psicóloga, clínica de la Católica, trabajó en el hospital psiquiátrico también, entonces cielo y tierra. eh, Estaba a cargo como de los como psiquiatras de formación en un momento. Y, y a los pocos años fue a hacer su seminario de 3 años en el budismo Chambala, quienes querían aprender más, sobre todo cuando Trumpa estaba vivo, hacían seminario de 3 meses. Y Lavero fue uno de los primeros en que Trumpa ya había muerto. Entonces la profesora mm, principal fue Pema Chodro y Saki Miron, su hijo. Y ahí Lavero, después de volver, como que naturalmente se transformó en una de las principales profesoras de Chambala, según ella, porque mm. era de las más. Pero yo creo Porque que era lo la motivó, más. porque era la más vieja. Ajá. Yo creo que no solo por eso, sino que ella tuvo una capacidad bien increíble, eh, que yo admiro mucho, de hablar del budismo de forma muy sencilla y muy lúcida. Mm, Era muy sencilla y muy lúcida. Así que bueno, fue profe de budismo Chambala por varios años. Y después, naturalmente, empezó a hacer estos cursos de psicología budista. Lo ofreció primero en una universidad, le dijeron que no. Después, el año siguiente, ella hacía clases de psicología en la universidad. Abrió un curso optativo, ella postuló su curso y fue el que recibió más inscripciones. Y así mm, fue, po. Ese curso lo enseñó una vez y nunca lo paró de enseñar, siempre estaba dándolo mm, porque se quedaba. Y al cabo de un tiempo decidió hacer algo que no, que fuera aún más asequible, más allá como del centro budista, por decirlo así, y fundó mm. El en Chile. Instituto Mindfulness. Ujú, Eso ella lo fundó 15 años atrás, en estos años que tú estás diciendo cuando estaba empezando a andar la cosa. eh, Y ahí tuvo un impacto tremendo. Ahí dio muchos cursos de psicología budista, formó muchos terapeutas, eh, y hizo ese trabajo hasta este último año, en que estaba viva todavía. Este año nosotros empezamos a ofrecer un diplomado en psicología budista que reúne estos 15 años de haber enseñado psicología budista de muchas formas distintas en un programa mm, único y largo. Y, y bueno, ahora la guerra ha partido, y está este instituto que ella me pidió que lo dirigiera y que a mí me costó mucho aceptarlo. Me costó hartos años aceptar esa invitación de ella. eh, y ahora estoy muy contento de echarlo a andar. Estoy muy contento de compartirlo y porque puede llegar a mucha gente. Esa es mi sensación. Que esto que mm. estamos hablando hoy día, que es un poco excepcional, como decías tú, puede llegar a mucha gente, sean psicólogos, sean profesores, sean personas que quieren aprender. ¿Qué es lo principal que deja en ti la Vero? Mm. La- la- yo no sé si ella lo sabe, pero para mí lo principal que ella deja en mí es esta confianza muy profunda en la banda fundamental de los seres humanos. Mm, Y no porque ella hablara demasiado de banda fundamental, mm, hablaba, pero sino porque eso es lo que hizo conmigo. mm, Ella fue progresivamente confiando en mí. Y a mí para mí eso me impresionó mucho. Yo me sentía muy joven, soy joven todavía, y me dijo, ya deja el próximo curso, lo haces tú. mm, O deja, esto puedes hacerlo adelante. Entonces yo sentía que ella confiaba mucho en los seres humanos, al mismo tiempo que era muy lúcida y clara y era capaz de no enredarse con tonteras, por decirlo.
a la base yo sentía que había mucha confianza y eso pasaba en sus cursos, llegaban 15 personas y generaba un espacio en el cual como que la gente podía explorar su mente libremente. Eh, mm, y yo creo que eso no lo voy a olvidar nunca, como que eso a mí me queda muy profundo. Como, como podemos generar espacio en que la gente conecte que hay algo más y que eso algo más, no es cualquier cosa, el mm, diamante al barro, por decirlo. Y, y también creo que me queda mucho esta idea de que podemos buscar formas de que el budismo sea asequible. A ujú, mí hoy día me inspira mucho hacer los cursos de psicología budista de forma que no sea como ni religiosa ni académica. ujú, Son dos extremos, como nos podemos poner muy académicos y en cada detalle, o nos ponemos muy, muy religiosos. Y son necesarios esas dos posturas, la académica y la religiosa, pero hay un punto al medio en que es muy asequible y la gente puede aprender más de la mente humana nomás. Y eso me ujú. parece fascinante. Está bueno. Esto que hizo Vero contigo también me hace pensar que quizá es un increíble regalo que podríamos hacer los terapeutas a nuestros pacientes, que Absolutamente, es ofrecer una mirada de vuelta de salud. O sea, absolutamente. siendo paciente, que es muy útil es que el terapeuta me vea no como un representante de una patología, ¿no? Que no me vea como un ejemplo de un diagnóstico del DCM, sino que tener un terapeuta que me vea con una mirada de mi potencial de salud, de lucidez, de amor, de claridad, vaya regalo. Y exponerte a esa mirada va dejando una huella tal como la dejó Vero en ti a través de miles de momentos de interacción, ¿cierto? Quizás sin saberlo, eso es lo que buscamos en, no solamente en la relación terapéutica, sino que la relación terapéutica como un ejemplo de cualquier vínculo amoroso significativo, ¿no? Yo creo que el encuentro terapéutico es un encuentro amoroso en un sentido, tal como una amistad, el poder mirarnos de una forma que nos devuelva el recuerdo de que hay algo fundamentalmente bueno en nosotros, una relación de pareja que funcione, probablemente está esa visión que nos recuerda esa onda fundamental y hay una reciprocidad, ¿no? En fin, la mentoría con un gurú, maestro, alguien que te está ahí como un espejo mostrándote el potencial de la mente. A lo mejor no son contextos tan distintos, todos relacionales, todos despertando la lucidez y el amor. Ujú. Si no me equivoco, era Freud en una carta a uno de sus discípulos decía, el psicoanálisis es una cura a través del amor. Eh, Mm, entonces, yo creo que un buen resumen como de como el devenir que ha tomado esta conversación, ¿cierto? Que el entendimiento es importante, la comprensión es mm, importante y el amor es lo que cura. Eh, mm, creo que la base todos lo sabemos, como que el amor es lo que cura. sí, Todos queremos ser vistos por quienes somos, queremos ser acogidos por quienes somos. Eh, mm. Tremenda sed de eso, ¿no? Los seres de humanos tenemos tremenda sed. Em, Estaba pensando con esto que bueno, la idea de la sombra, ¿no? Muy junguiana, de lo que está fuera de nuestro ámbito de la conciencia. Usualmente pensamos en las cosas oscuras, ¿no? Que están en la sombra, pero quizás algo muy importante que está en la sombra es esa lucidez fundamental. O sea, que puede ser desafiante ver eso en nosotros mismos, nos cuesta asumir nuestro potencial también despierto. Y qué bonito en ese sentido todos los espacios educativos y terapéuticos que puedan ayudar a despertar eso. Bueno, en tu caso, con tu hijo, la crianza, un espacio para despertar eso. El- es lo mismo en un sentido, ¿no? Cambia los contextos, pero el movimiento hacia la integración de esa sombra es importante, la sombra del potencial. Benja, antes de hacerte una última pregunta, porque ya vamos a ir cerrando, cuenta un poquito, si quieres, acerca del Instituto Mindfulness ahora y también del diplomado en psicología budista, brevemente. Bueno, 15 años del instituto ofreciendo cursos de como psicología budista, formación de terapeuta en su momento, programas de arte. eh, Tuvo un pic el instituto y después como que paró un poco. Fueron los mismos años que yo Ujú, me fui a Estados Unidos y que
La Vero también comenzó a parar un poco en los últimos años. Y ahora está resurgiendo con mucha fuerza. Y mm, este año hicimos por primera vez una formación de año completo de psicología budista, pero digo por primera vez después de haber hecho 15 años esto de distintas formas. mm, Entonces, una forma más ordenada, en un camino. Cerramos el diplomado el viernes pasado y fue una experiencia increíble. O sea, yo quedé ujú, muy, muy sorprendido con el nivel de la práctica y el entendimiento que estaban ahí. Mucha mm, sabiduría en ese espacio. Y ahora estamos preparándonos para el otro año. Eh, Hemos recibido muchas, muchas postulaciones para el diplomado de psicología budista del próximo año. De hecho, puede que hagamos dos. Y, mm, y estamos preparando probablemente un curso de arte mm. contemplativa. Creo que el arte es Arte muy, contemplativo. sí, artes contemplativas, creo que es muy importante poner acento en eso también, en las artes. Ujú, Eh, y estamos preparando, quizá en un paso más, eh, formación o algunos primeros cursos de formación en psicoterapia contemplativa, algunos primeros cursos de formación de instructores de mindfulness. Creo que es muy importante que formemos instructores con esta visión, con una base grande, mm, mismo, sin que tengan que ser budistas, ¿cierto? Sino en el entendimiento. Y por ahí van nuestros proyectos. Vamos a hacer algo mm, de mindfulness y cuerpo también. Así que quienes quieren pueden buscar institutomindfulness.cl. Pueden seguirnos en las redes también. Ahí está el mm, correo, pueden escribirnos un mensaje. Estamos abiertos a hacer proyectos, cosas. Estamos mm. justo en un momento de apertura, así que felices de compartir con quienes quieran. Súper, Benja. Gracias y enhorabuena por la iniciativa. Sé lo que cuesta sacar programas y crear espacios. Es un trabajo Harto trabajo. de mucho remar, pero es muy lindo ver cómo se van expandiendo distintos espacios en institutos, en universidades, con una mirada, sí, espiritual, podríamos decir, una mirada más amplia que no niega, pero incluye y trasciende también lo más habitual en la psicología. Y pensando que tomar un curso, tomar un diplomado podría ser un paso más comprometido, más avanzado, de alguna forma. Me gustaría dejarte una última pregunta, que es, no sé, imagínate a alguien que está escuchando esto y es su primer contacto, o quizás de sus primeros contactos con esta mirada. Hemos hablado acerca de nuestro sufrimiento, acerca de nuestro potencial. ¿Cuáles podrían ser unos primeros pasitos para ir cultivando esto en la vida concreta? Ujú. Me gusta la pregunta. Yo pienso que todos podemos hacer una intención por estar más presente en la vida. Da lo mismo si practicamos meditación o no. O sea, mañana. ¿Qué tal si todos los que Mm, estamos acá nos proponemos mañana estar un pelito más presente? Eso es un paso, un primer paso. El segundo, yo diría, cuando estés teniendo una experiencia difícil, haz un intento por apertura, claridad y calidad. mm, Una experiencia difícil, porque yo creo que eso nos enseña mucho. El dolor es una puerta, si podemos verlo así. Es una puerta a desarrollar más fuerza, más resiliencia, más comprensión. Y no queremos quedarnos atascados en la puerta del dolor, porque la vida, si el budismo dice que la vida y sufrimiento no quiere decir que hay solo sufrimiento. mm, Uno, si podemos estar un poco más presentes, si podemos intentar buscar alguna forma de practicar meditación, meditación caminando, o estar presente cuando lavo los platos, en las situaciones del día. Dos, ante el sufrimiento, apertura, claridad y calidez. Y no quisiera no decir, eh, conecta con la belleza plenamente. Haz el intento. Haz mm, el intento de conectar plenamente con la belleza. Que te emocione. Que te mm, emocione lo mm, bello. Y veamos qué descubrimos. Veamos qué pasa. Después, bueno, hay textos, hay libros, hay meditaciones, pero yo mm, creo que con esa fibra humana podemos conectar todo. Eso quiere decir naturaleza búdica. Naturaleza búdica quiere decir que todos tenemos la posibilidad de despertar mm. día a día. Uma. Despertar un poquito cada día. Súper, estar un poco más presente, cultivar lo cotidiano, la apertura, la claridad, la calidez, saborear y apreciar la belleza, ¿no? Conectar con la belleza.
Genial. Muchas gracias, Benja, por esta horita y media de diálogo que a mí se me ha pasado muy Me pasó rápido volando. y tendría mucho más que preguntar, pero es un muy buen tiempo, yo creo, para ir cerrando. Ya, pues, muchas gracias a que me escuchan por ahí. Gracias a ti, Gonza, sobre todo por esta invitación y por este ánimo de honrar a la Vero. Eso me parece maravilloso, ya se lo merece todo. Genial. Genial, mira, voy a desanclar nuestras imágenes eh, para ver a toda la gente. No sé eh, si ahí nos vemos todos o no. ¿Volvimos al grupo general? Sí, súper. Ajá. Mira, ahí está Gili. ¿Lo ves, Benja? Un amigo Gili Ahí está Kili. desde Longmont, Colorado. Un Eh, amigo querido de los dos. Un abrazo, querido. Y un abrazo a todos. Aquí hay gente de España, hay gente de Argentina, de Chile, de tantos lugares. Algunos viejos, queridos, conocidos, otros nuevos rostros. Gracias a todos por estar en este ratito juntos. Ya avisaré de próximos diálogos. Como les decía, están los 24 anteriores disponibles gratuitamente. Eso, gracias por estar y ojalá que queden algunas semillitas de conciencia, de apertura, claridad y calidez en la vida de cada uno. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. chao, un abrazo. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao a todos. Estén bien. Chao, Pau. Nos vemos.